Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022 y vamos a hablar un poco de la caída actual que estamos observando en la arrancada del día de hoy, que para que tengan una idea, ahora mismo está por acá. El mercado está cayendo 446 puntos, 70 puntos y 245 puntos respectivamente el Dow, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, que es el índice de tecnología. Importante porque también desde el punto de vista de los criptos, lo que sería el Bitcoin y el Ethereum están en 32.800 y 2.400 respectivamente. Vamos a darle continuidad a lo que nosotros creemos que puede estar pasando porque muchos se nos acercan pidiéndonos, ok, en estas condiciones tan complicadas del mercado, de inclusive quienes están encargados del área global macro no la tienen clara, qué es lo que debemos hacer. Y la confusión reina a todo nivel. Para que ustedes tengan una idea, hay dos posiciones bien definidas y encontradas en el mercado de capitales. Aquellos que creen que es momento de comprar acciones y tomar posiciones largas a mediano plazo. Y cuando decimos largas, para quienes están aprendiendo, es una manera de definir compra a precios X, esperando una apreciación de esas posiciones en el corto, mediano o largo plazo, porque recuérdense que también hay posiciones con respecto a tomar, aperturas en corto, que es algo que vamos a estar profundizando más adelante. Para seguir con la idea, esta otra corriente es quienes dicen, no, el mercado ha entrado en lo que se llama un secular bear market y vamos hacia caídas aún mayores. ¿Qué es lo que nosotros pensamos desde la tribuna? Nosotros pensamos que a pesar de los riesgos, y de eso vamos a hablar en algunos segundos, que el mercado puede ser comprado y reganar el terreno perdido en el cual estamos observando hoy en día. Y esto por algunas condiciones estadísticas que así como trabajan quienes han dicho y me lo han contado desde hace meses que íbamos hacia la baja, también hay condiciones de corto y mediano plazo que pueden implicar algún tipo de mejoras en donde estamos hoy por hoy. Sin embargo, fíjense bien, esa consideración viene dada cuando nosotros tratamos de lo que se llama el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, que eso se consideraba que estuviese entre los 4.200 y los 4.600. Sin embargo, eso ha sido totalmente violado. Por ejemplo, en el caso de los 4.200, la semana pasada, nosotros, aunque vimos desde el punto de vista optimista que el cierre y la apertura de la semana pasada estuvo en los niveles similares, observamos que estuvo por debajo de los 4.200. La otra cosa que nos llamó la atención la semana pasada fue el hecho de que el índice del miedo, que es como se denomina el VIX, que es el índice de volatilidad, cayó del 33% alrededor de donde estaba, alrededor de un 30%. Y entonces eso es sumamente interesante porque volvemos hoy, ahora mismo, como se los estoy narrando, a estar otra vez alrededor del 33%, que es importante ese número porque vuelve a subir 10% y nos vuelve a denotar esta caída que estamos viendo en el mercado. Para también los que se nos están sumando, el VIX, VIX, que es el índice de volatilidad, es indirectamente proporcional a los precios. Por lo general, cuando sube, por lo general, el mercado tiende a tener bajadas y caídas. Ahora bien, hay algo interesante desde el punto de vista nuevamente estadístico que algunos de los analistas más experimentados con el mayor pedigrí que manejan el dinero institucional, que académicamente están muy preparados, toman en cuenta. Es el caso de un indicador muy usado que se llama los Z-score o los C-score. Eso hemos venido hablando en algunos de los podcasts. Está 2.7 veces por debajo del averaje hasta el domingo, ayer. Sin embargo, ahora con la caída de hoy debe estar más abajo, lo que da indicativo de que es posible tener una ganancia interesante comprando estos niveles. Por otro lado, JP Morgan dice de que a pesar de que el bono a 10 años está en el 3% de rendimiento, y eso lo vamos a ver cuando terminemos este podcast, podría subir al 5% de rendimiento y sin embargo las acciones pueden seguir aguantando, lo que pudiese seguir siendo una oportunidad interesante para aquellos que compran acciones en el mediano plazo. Recuérdense que todo pasa por lo que sucede con la inflación. Y fíjense ustedes, pudiésemos haber llegado a un pico, pero también nos llama la atención, y también lo vamos a hablar en un segundo, una nueva ola que se arma de potenciales despidos y de parar contrataciones, así como lo oyen. Hemos pasado inmediatamente de una apertura de puestos de trabajo considerables a pasar ahora a una ola de despidos y a un miedo de que tengamos una recesión en puertas inmediatamente. De hecho, esto va en sintonía de por lo que el presidente de la Reserva Federal anunciaba de que no iban a subir las tasas de interés
75 puntos básicos, que es 0.75% en las siguientes reuniones, sino que iban a estar en el orden de los 0.50 o 0.25, que es como hubo en el último caso de la subida de medio punto porcentual. Y eso porque parecería que la Reserva Federal está teniendo un poco más de control acerca de la situación. Sin embargo, nosotros volvemos a decir que desde la tribuna creemos que es momento de poner el dinero a funcionar. Tom Lee, que es uno de los analistas importantes que nos nutren información y que viene del lado de Fundstrat, sigue recomendando el esquema de inversión BIF, que es Bitcoin, equities que tienen que ver o acciones que tienen que ver con el Bitcoin, energía, y FANG, que es FAANG. Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, porque está metido mucho en tecnología, el hecho de lo que él observa que puede traer ganancias en el mediano plazo. Ahora bien, la credibilidad de Tom desde el punto de vista de pronosticar efectivamente el mercado, como lo había venido haciendo en la pandemia, cayó porque en enero se atrevió a decir que abril iba a ser un mes bollante y de subida, aunque también es cierto que dentro de todo su análisis Tom dijo que el primer semestre del 2022 iba a ser sumamente complicado. Tomando en cuenta eso y la caída que estamos teniendo hoy por hoy, eso coincide con probablemente la posición que pueda estar tomando en el mediano plazo, diciendo esas caídas que tuvimos en la primera etapa del año eran caídas que había que comprar. 4 cosas hay que tomar en cuenta. Una, como ustedes saben, soy venezolano, me interesa la economía venezolana, me interesa apoyar el país y me nutre de mucho optimismo el hecho de que algunos organismos multilaterales dicen que la economía que más va a crecer en el año 2022 va a ser la venezolana. Yo entiendo la situación política porque soy venezolano, entiendo lamentablemente los sinsabores que nos hemos llevado en materia del manejo del país durante más de 22 años. Sin embargo, desde el punto de vista macro, estos números no son maquillables y eso es lo que estamos observando. En el caso de la alocución que Putin tuvo, presidente de Rusia, con respecto al 9 de mayo, que básicamente sucedió unas horas más temprano durante el día de hoy, él le echa la culpa a Occidente, sigue con la guerra, sigue insistiendo el que él va a ganar en Ucrania y nos da muchísimo miedo el hecho de que cualquier escaramuza puede desencadenar algún problema nuclear. Como ustedes saben y lo han leído, los Estados Unidos está ayudando más que proporcionalmente a los ucranianos con materia de inteligencia, no solamente con materia de armas, y esto puede tener ciertas repercusiones que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, también nos llama mucho la atención el caso de que China se empieza a desmarcar de Rusia porque entiende los riesgos reputacionales que podría tener el imperio chino al apoyar a los rusos abiertamente. Ahora bien, siguiendo con China, otra de las cosas interesantes dentro de estos 4 puntos está en el caso de los toques de queda y los lockdowns que siguen empeorando en China y siguen teniendo un efecto fundamental en la cadena de suministros vía la producción y no solamente la cadena de suministro. De hecho, tenía algún tipo de conversación con uno de los amigos que me nutre de conocimiento e información y me hablaba que el problema era en la cadena de suministros y yo coincido en que es allí, pero también en la producción, puesto que de alguna u otra manera las fábricas en China están a mitad de máquina y eso empeora la oportunidad de tener bienes que a su vez, aunado a una mayor masa monetaria, genera inflación, que es lo que puede despejar todo esto. Ya lo vamos a ver en un momento. Y en el caso de la Casa Blanca, que también es interesante decirles porque afecta a la primera economía del mundo, que es los Estados Unidos, dice que para mañana martes hay un discurso importante donde piensa tomar algunas medidas para paliar la inflación, máxime cuando piensa también entregar una cantidad de herramientas a las familias de bajos recursos para que puedan tener internet de alta velocidad baja. El foco es esta semana al menos es el número de la inflación que se llama el Consumer Price Index que sale este miércoles y que nosotros creemos, basado en una información que nos pasa el gran analista Adam Crisafulli de Vital Knowledge, que nos está también dando una cantidad de información importante de que esos números deberían mostrar que el pico fue en marzo, que fue lo que vimos en abril y que obviamente ahorita en mayo, que vemos lo que sucede en abril, empezamos a bajar. Sin embargo, esa data debería moverse única y exclusivamente durante los movimientos que veamos en los próximos acontecimientos y que tenemos que tomar en cuenta que todo se mueve demasiado violentamente con unos mercados de capitales hambrientos de información con una cantidad de sinsabores interesantes. Vamos a ver qué sucede con el mercado. Nos atrevemos a decir que quizás este mercado lo van a comprar. Seguimos cayendo alrededor de las 9 y 42 de la mañana. Nos preocupa Europa, porque como ustedes saben, la inflación desatada ya está haciendo caer las bolsas alrededor del 1 y tanto %. Europa cierra de una forma importante durante los próximos minutos. Hay que ver lo que hace ese bono a 10 años y indudablemente cuál es el comportamiento del petróleo, que también está cayendo alrededor del 2 y tanto % hoy por hoy. Así que hay una venta across the board, como se dice, por todo el panorama el día de hoy.
interesante que pueden hacer las computadoras, que como ustedes saben empiezan a interesarse en las curvas, en la parte estadística, y que son de una u otra manera modeladas por seres humanos, pero que tienen la posibilidad de entender una cantidad de información en segundos. Así que muchísimas gracias. Recuérdense que lanzamos el programa Factores Económicos y que por las redes sociales nos pueden seguir al final del día con respecto a lo que sucede en el cierre. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.